Bueno, buenos días a todos de nuevo en esta mañana. Qué bueno que pueden estar con nosotros. Y en esta mañana, como mencioné, continuamos una miniserie acerca de los dones del Espíritu Santo, cómo entender los dones. Y lo he mencionado ya, pero quiero recordar que nuestra intención no es en sí empujar una postura es decir, a lo que me refiero, si los dones son para hoy o no son para hoy. Y tampoco es de tratar de causar controversia en cuanto a los dones, pero creo que es importante que nosotros entendamos que cómo los dones fueron dados a la iglesia y en sí la definición de los dones en el libro de Corintios. Porque lo que hemos visto a través de estas semanas es que hoy en día los dones han sido redefinidos. Personas han, por ejemplo, redefinido el don de lenguas. Ya hablamos del don de lenguas. Pablo, como mostramos a través de las Escrituras, se refiere a un lenguaje ¿qué? Humano. El mundo de hoy en día ha redefinido ese don para incluir que el don de lenguas es un don donde no es un lenguaje humano. Y de nuevo, cuando estudiamos eso, vimos todos los ejemplos en la Biblia, donde específicamente en el libro de los Hechos, desde el día de Pentecostés, la primera vez que cae el don, hasta el resto del Nuevo Testamento, personas están diciendo, yo escucho a otros ¿qué? Hablar en mi lengua. O sea, era un lenguaje, gente podía entenderlo. Y en 1 Corintios, Pablo es claro, dice, aquel que habla el don de lengua tiene que haber un ¿qué? Un intérprete de ese don. El punto es que hay alguien que conoce el lenguaje y puede interpretar lo que se está diciendo. La semana pasada el pastor Héctor habló acerca de el propósito del don de milagros, que nunca fue producir fe. Hoy en día se escucha mucho de que hay evangelistas que tienen que salir a hacer milagros y todo esto porque se ha redefinido ese don y se ha redefinido donde todo, como aprendimos la semana pasada, se incluye en un milagro. Te salió bueno el pavo, fue un milagro. Y definimos todo de esa manera. Y el pastor Héctor nos fue mostrando a través de la luz de la palabra qué realmente es ese don y todas sus implicaciones. Y en esta mañana nos toca ver un don muy similar al don de milagros, pero tiene su propia función, su propia categoría y su propio propósito, que es el don de sanidad. Entonces, para ello voy a invitar que abra su Biblia conmigo a 1 Corintios 12. Y para que entendamos el contexto, vamos a leer del verso 4 al verso 9. Y para ello voy a invitar que en honor y reverencia a la palabra inerrante del Señor, que se ponga de pie si es posible para leer nuestra lectura bíblica en esta mañana. 1 Corintios 12, verso 4 al 9 dice, estoy leyendo la Reina Valera del 60. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. El don de sanidad en nuestro día ha sido redefinido a incluir la fe, y voy a explicar a qué me refiero con eso. Pero ¿de dónde viene la definición del don de sanidad que nosotros entendemos hoy en día? Bueno, en los Estados Unidos, en el siglo XIX, llegó un mover muy popular que muchos de ustedes no saben el mover, pero todos hemos sido influenciados por este mover. El mover tiene que ver con la idea de la metafísica positiva. En sí, el mover se llamaba el nuevo pensamiento y ese fue el mover introducido por alguien llamado Phineas Quimby. Phineas Quimby no es cristiano,
pero creen la idea de la divinidad en poder ayudarte en ciertos aspectos. Y el mover de Quimby, este nuevo pensamiento, básicamente ponía una postura de que nosotros no solo tenemos enfermedades porque somos afectados físicamente por algo como el COVID, o tenemos enfermedades por fallas de nuestro cuerpo, pero también él argumentaba muchas de las enfermedades es simplemente por mentalidad negativa. O sea, tú dices, ay, creo que me voy a enfermar. Lo decretaste o lo declaraste, y entonces Phineas Quimby argumentaba porque tú estás diciendo, ay, viene el frío, creo que me voy a enfermar, entonces vas a ¿qué? Enfermarte. Y Phineas Quimby en este mover del nuevo pensamiento es básicamente argumentando lo opuesto. Piensa positivamente. Aun cuando tienes enfermedades como cáncer, empieza a hablar y decir palabras como yo voy a vencer esto, yo voy a superar esto, yo voy a vencer esta enfermedad. Y él realmente creía que tus neuronas cerebrales afectaban el cuerpo y podías sanar si simplemente pensabas de esa manera. De nuevo, no cristiano. E.W. Kenyon, un evangelista que inicia metodista, fue influenciado por el mover pentecostal que vimos de Azusa y todo cuando hablamos del don de lenguas. Él es influenciado y él empieza a mixtear las dos ideas. E.W. Kenyon empieza a traer las ideas de Phineas Quimby de hablar positivamente en contra de la enfermedad y empieza a combinarlo con versos como el poder de la vida y la muerte están en la lengua. Y entonces él le pone un verso a una idea que, hermanos, no viene de la Biblia, viene del mundo secular, y él empieza a combinar versos bíblicos con esta idea, y es donde empezamos a ver las enseñanzas de tú tienes poder en tu lengua. Tus palabras tienen poder. Tú tienes poder para crear la atmósfera en la cual tú vives, pero ya ligado con pasajes bíblicos. Ahora, muchos no conocen de A.W. Kenyon, muchos no conocen de Phineas Quimby, pero muchos han escuchado a Kenneth Hagin un siglo después, siglo XIX, 1966. Kenneth Hagin empieza lo que se llama el mover la palabra de fe. En inglés, the Word of Faith Movement. La palabra de fe toma estas ideas, pero lo hizo popular. ¿Por qué lo hizo popular? Bueno, porque este mover influenció a personas como ustedes han escuchado a Kenneth Copeland. Kenneth Copeland es el que dice que no puede viajar en aerolíneas, necesita que alguien le compre un avión porque la gente está endemoniada y él no puede viajar con demonios. No miento, o sea, muchos de sus jóvenes saben quién es esta figura porque muchos mundanos han hecho virales sus decretos y él habla mucho de esa manera. Este mover influenció a Jan y Paul Crouch, que son los que nos dieron el canal de televisión cristiana, lo digo entre comillas, pero TBN. Entonces ellos empezaron a promover este mensaje de tus palabras tienen poder para sanar. Enseñanzas de este mover incluye tú puedes declarar y decretar sanidad, que somos dioses. Dios en Génesis 3 creó al mundo como hablando. Tú fuiste hecho a la semejanza suya y entonces tú tienes el mismo poder de Dios de decretar y declarar. Y hermanos, yo sé que suena muy espiritual, pero ponlo a prueba. O sea, ni tus niños, los que tienen niños, ni tus niños te hacen caso. O sea, ni ellos hacen caso a tus palabras. ¿Realmente crees que tú tienes el poder de Dios para hacer crecer y crear? Que yo puedo salir hoy y decir que salga el sol. No, hermanos. No tenemos ese poder, pero estas son las enseñanzas que vienen. Y luego, este mover influenció lo que se conoce hoy en día como la idea de el evangelio de prosperidad, donde no solo decreta sanidad, pero esto llegó a dar a fruto, también puedes decretar salud financiera y la idea de que Dios quiere que todos seamos ricos. Pero personas en este mover incluyen a Benny Hinn, Creflo Dollar, T.D. Jakes, Joyce Meyer, Cash Luna, el apóstol Guillermo Mardonado y otros que creen realmente que tus palabras de fe son lo que tú necesitas para tener sanidad. Ahora, ¿por qué doy este historial? Porque eso no es el don de sanidad. El don de sanidad
nunca estaba dependiente de la fe de otra persona. Pero por eso, ahorita le voy a dar una ilustración. Yo le llamo al mover de sanidad de hoy en día la gran estafa teológica que existe en el mundo cristiano. ¿Por qué es una estafa? Por esta razón. En primer lugar, estas personas hacen sus conferencias y cobran por entrada. Pero en segundo lugar, invitan que vengan todos los enfermos. Y esto es lo triste. Tienen una sección de personas de silla de ruedas y todo lo demás. No me pregunte cómo yo sé. Pero tienen estas secciones y tienen varias personas y empieza la persona a promover que va a haber sanidad. Y lo triste es que muchos pagaron entrada, fueron a la noche de gloria y milagros, a la noche de sanidad y a la noche de X cosa, y llegaron ahí, pagaron entrada, entraron enfermos y regresaron a casa, ¿qué? Enfermos. ¿Pero por qué es una estafa? Porque si la persona sanó, el predicador o la persona dirigiendo este servicio, este congreso, lo que sea, dice, ya ven, yo tengo el don de sanidad. Pero es estafa porque si no sanó la persona, ¿qué dicen? No es mi culpa. Tú no tuviste fe. Y por eso yo le llamo la gran estafa teológica que existe hoy en día. En inglés diríamos es bulletproof. O sea, el predicador nunca puede estar mal. Si sanaste fue porque yo tengo el don. Y si no sanaste es porque tú no tuviste fe. Y es en ese sentido que el don de sanidad en nuestro día ha sido redefinido. Ha sido redefinido a que la sanidad depende de la fe de la otra persona para ser sanado. En el tiempo que nos queda en esta mañana quiero ver tres cosas. Quiero definir el don de sanidad. Quiero ver su función en la Escritura. Y luego, ¿cuál es su propósito? El don de sanidad tiene un propósito mayor de simplemente sanar enfermedades físicas. ¿Qué es el don de sanidad? Y quiero empezar al revés. Lo que quiero que entendamos del don de sanidad, porque la pregunta de muchos va a ser, ¿sana Dios hoy? Respuesta, sí. Dios sana hoy. Es más, por eso la Biblia en Efesios dice, hay alguien enfermo, llamen a los ancianos y que oren por esa persona. La oración del justo puede mucho. Nosotros oramos por sanidad, oramos que personas sanen, pero lo que estamos diciendo que este don ya no pertenece a la era de hoy. No estamos diciendo que Dios no puede sanar. Lo que estamos diciendo es que no hay una persona con el don de sanidad. Y es importante entender la diferencia de que aun si yo oro por un enfermo y esa persona sana, no sanó porque yo tengo el don de sanidad. Sanó porque Dios en su plan soberano quiso que esa persona sanara. Porque como aprendimos la semana pasada, hay épocas de milagros y hay épocas de sanidades y todas señalaban ¿a qué? A confirmar el mensaje. Dios dio el don de milagros y aún de sanidad para confirmar el mensaje. Y hermanos, cuando Apocalipsis cierra y Juan cierra la revelación y él dice, nadie añada a estas palabras y nadie quite, ya no hay más revelación. Ya no hay nada más que confirmar. El mensaje, el testimonio de Cristo ya ha sido confirmado y por lo tanto no hay necesidad de milagros extravagantes de personas o de personas confirmando, sanando a enfermos. Dios se sigue moviendo de esta manera, pero ya no hay personas que tienen estos dones. Lo que quiero dejar claro, ¿Dios sana? Sí. ¿Yo tengo el don de sanidad? No. Y yo argumentaría, ninguno de estas personas que hacen sus congresos tienen el don de sanidad. El mensaje ya ha sido confirmado. Ahora, ¿qué es el don entonces de sanidad a través de la Biblia? ¿Qué es cómo debemos definir este don? Voy a leer simplemente el verso 9. Aprendemos que Dios dio los dones a través del Espíritu Santo, los dio para el bien común. Quiero recordarles eso, era para el bien común de la iglesia. El verso 9 dice, a otro fe
por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahora, si leemos en contexto del verso 8 y 9, está la lista de los dones iniciales. Y en la lista todos aparecen singular. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia singular, la fe singular. Pero luego, el verso 9 no dice, y el don de sanidad, sino que dice, ¿dones de qué? Sanidades. No está en singular, está en plural. Y la pregunta es, ¿por qué la palabra aparece en pluralidad? La palabra en sí significa básicamente lo que es, curar, sanar o restaurar. Pero está en plural por el debido de las categorías de enfermedades que existen en nuestro mundo. Hay enfermedades que son infecciosas, es decir, enfermedades donde nosotros nos enfermamos por causas externas, ya sea un virus, bacteria, parásitos, creo que lo dije bien. Esas son infecciones externas, es un tipo de enfermedad. Hay enfermedades no infecciosas, internas, como cáncer, tumores, donde nuestro cuerpo empieza a fallar, fallamiento de riñones, y luego hay discapacidades. Alguien que está ciego, o mudo, o tartamudea, o cojo, y ese tipo de enfermedades. Y luego hay enfermedades mentales, personas que nacen con su cerebro no funcionando de la manera que un ser humano normal funcionaría, o aún hoy en día lo que existe como depresión y ansiedad, que son enfermedades mentales de otro tipo de categoría. Pero debido a las diferencias de enfermedades, Pablo dice, el Espíritu Santo ha dado dones de sanidades, en el sentido de que el don de sanidad abarcaba todo tipo de enfermedad, ya sea externa, interna, discapacidad o enfermedad mental. Abarcaba todo este tipo de enfermedad. El don de sanidad es simplemente eso. Una persona que tenía el don y que podía sanar a otra persona, y cada vez que esa persona sanaba o oraba por otro, era un 100% de efectividad. No era como hoy en día vemos, donde personas dicen tener el don de sanidad y luego oran por una persona y la persona no sana. Pero ese es el punto. En su definición más simple, el don de sanidad es la habilidad de que una persona llena del Espíritu Santo que tenía este don podía orar por un enfermo y ese enfermo sanaba. Ahora, ¿cuál es la función del don de sanidad? ¿Cómo lo vemos a través de las Escrituras? Y de nuevo, la semana pasada aprendimos que hay 3 etapas donde suceden milagros y sanidad. En la era de Moisés, en la era de Elías y Eliseo, y de Jesús y los apóstoles. Y yo simplemente quiero que veamos, y esto para mí es importante, porque yo no quiero que usted crea mis palabras. Yo quiero que usted vea en la Biblia cómo sucede el don de sanidad desde el Antiguo Testamento, porque inicia desde el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento. Y voy a darle algunos ejemplos bíblicos. Éxodo 15, 22 al 26, no vamos a ir ahí, pero este es el milagro donde Moisés sana las aguas amargas de Mara. Eran aguas amargas que la gente no podía tomar, y Moisés ora y hace un don de sanidad donde sana el agua se convierte dulce y ellos pueden tomar del agua. Pero lo que quiero que noten es que Moisés ora por la enfermedad del agua, porque no sé cómo decirlo de otra manera, y inmediatamente sanó. El agua se convirtió dulce y pudieron tomar, fue inmediato. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 17, y de nuevo quiero hacerlo para cada ejemplo, pero no va a dar tiempo de hacerlo con todos los ejemplos que tengo aquí. Pero vemos lo mismo. Esta es la historia de Elías con la viuda de Sarepta. Y en Primera de Reyes 17, Elías hace primero un milagro de sequía donde le aumenta sus jarras. Y luego el niño de la viuda de Sarepta fallece. Yo quiero que vea el verso
el verso 17, Primera de Reyes 17, verso 17, dice: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Es decir, no tenía vida, no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y luego el pasaje nos dice que Elías ora por el hijo recobra vida. Y simplemente quiero que veas el verso 23. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo, ¿qué? Vive. Estaba enfermo, había muerto. Elías ora por él, instantáneamente el hijo sana. Don de sanidad. Veamos otro ejemplo. El que sigue después de Elías, Eliseo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5. La viuda de Sarepta, solo para que entiendan un poco, no era judía. Y aquí hay otro ejemplo que vemos en la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Naamán, general del ejército del rey ¿de qué? De Siria, no judío, no creyente, no cree en Yahweh, él cree en otros dioses, son politeístas. Era varón grande delante de su señor, es decir, varón grande delante del rey de Siria, y lo tenían alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué? Leproso. Un hombre no judío, Naamán, que tiene lepra. Y luego simplemente vea conmigo versos 14 y 15. Entonces envió, estaba en el capítulo, verso 14 y 15 del capítulo 5. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Recuerdan, Eliseo le dice a Naamán que vaya al río Jordán y se meta en el agua 7 veces y luego va a ser sanado. Aquí vemos que él lo hace, pero noten algo, verso 15. Y volvió al varón de Dios, es decir, volvió a Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino ¿en dónde? En Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora, noten algo. ¿Cuándo cree Naamán en Dios? ¿Durante el milagro? No. ¿Cuando se está metiendo 7 veces? No. Después del milagro, Naamán dice: ahora veo. ¿Fue sanado? Sí. ¿Dependía la fe en su sanidad? No. El pasaje es claro, lo vemos con la viuda, el niño, nunca vemos que él tiene fe en la habilidad de que Elías lo va a sanar. Es más, estaba ¿qué? Muerto, no podía tener fe. Naamán, ¿tiene fe en el Dios de Eliseo? No, crea, es más, no podemos leer todo, pero se enoja porque Eliseo ni va y lo saluda. O sea, no me saludó. De ahí viene la queja de muchos hermanos. El hermano no me saludó. Viene de la misma escritura, pero se enoja porque él es un general. ¿Y cómo es posible que no lo haya recibido Eliseo, que envió a sus mensajeros? Pero el punto aquí es claro. Él no cree en Eliseo ni en el Dios de Eliseo, y sin embargo fue ¿qué? Sanado. Porque el don de sanidad nunca depende de la fe por el cual uno está orando. El don de sanidad depende de que quién tiene el don. Ahora entiendo. Este es el Antiguo Testamento. Y uno dirá, el Antiguo Testamento no vemos que en sí es un patrón para el don de sanidad, pero podemos argumentar, este es el Antiguo Testamento. Ok, vayamos entonces al Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 3. Pedro sana a un cojo, y vamos a ver varios ejemplos de Pedro y Pablo para que entendamos de nuevo cuál es la función, cómo funcionaba el don de sanidad. Hechos 3, y de nuevo, yo no quiero que usted me crea a mí, no son mis palabras, si vamos a decir que el don de sanidad existe hoy, mínimo tenemos que definirlo como la Biblia siempre lo ha definido.
capítulo 3, verso 1 dice, del libro de los Hechos, yo estaba en Marcos, libro de los Hechos 3, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y entonces, cojo de nacimiento, frente de la entrada de la iglesia, siempre pidiendo limosna. Ahora, este es el famoso pasaje donde Pedro dice, no tenemos oro ni plata, levántate en el nombre de Jesús, camina y anda. Estoy resumiendo por el tiempo, pero noten lo que sigue. El verso 7 es el enfoque que quiero dar, capítulo 3, verso 7. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y noten, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró entre ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar, ¿a quién? A Dios. Instante la sanidad. ¿Creía esta persona en Dios? No lo dice el texto, pero probablemente no. Semana tras semana, simplemente pidiendo limosna, pidiendo que alguien le diera dinero. Y vienen los discípulos y sanan su enfermedad. O sea, no vemos ningún énfasis aquí de que él tuvo fe, de que él creyó, de que ellos iban a sanarle. No, simplemente el que tiene el don de sanidad ora por la persona. Esta es la función. Quiero que vea el patrón y lo voy a seguir repitiendo hasta que salga de aquí entendiendo. El que tiene el don, cuando ora por la persona que sana. No es, bueno, en una semana vas a sanar. Bueno, de aquí a 3 horas. Bueno, no, vas a sanar. Y quiero que siga el patrón. En Hechos 5:12, no lo vamos a leer, Pedro sana con su sombra. O sea, vemos lo milagroso que era la era apostólica, que aún Pedro en Hechos 5 está sanando con su sombra. Y el verso 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. O sea, muchas señales, muchos milagros, muchas sanidades en este tiempo. Muchos sanando. Hechos 28, 7 al 9, el que nos da las instrucciones de los dones. ¿Qué del apóstol Pablo? Final del libro de los Hechos, Hechos 28, versos 7 al 9. La palabra dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre, de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos, ¿y qué? Sanó. No vemos evidencia de que esta persona tuvo fe, de que Pablo le podía sanar, pero noten, hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y ¿qué? Eran sanados. Ahora, de nuevo, noten la función del don. La función del don es simple. Quiero que vea 2 verdades desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. La función del don de sanidad siempre es la misma. El que tiene el don de sanidad, cuando ora por un enfermo, el enfermo ¿qué? Sana. Esa es la función. Hoy en día, esa idea ha sido redefinida. Y ha sido redefinida, como dije en mi introducción, a la estafa mayor que existe hoy en día. Donde estas personas que según tienen el don de sanidad, han redefinido y le han puesto un pero al don de sanidad. Yo puedo sanarte, pero depende de ti que tengas fe. Hermanos, eso no es lo que estamos viendo aquí. El que tenía el don de sanidad, cuando sanaba por un enfermo, ellos quedaban sanados. Y es más, cuando le traían enfermos, los enfermos quedaban ¿qué? Sanados. Ese es el don. El don de sanidad es claro. Esta es la función del don.
Y tristemente hoy en día lo que muchos hacen, como mencioné, es sus campañas milagrosas, prometiendo sanidad, prometiendo que si tú vienes, tú vas a recibir tu milagro, vas a recibir tu sanidad. O se paran en la tele y dicen, siembra tu semilla de $70 y Dios te va a sanar 70 enfermedades. Y la gente, ¿qué? Siembra su semilla. A veces dan ganas de hacer la ofrenda de esa manera, porque funciona. Eso es lo que, hermano, lo digo con todo respeto, con todo cariño, pero lo que más me trae shock a mí. De que en el mundo evangélico, la gente que está predicando un evangelio falso, la gente que está estafando a otros, es donde la gente más siembra, es donde la gente más da. Y las iglesias que fielmente abren su palabra, predican el evangelio, que quieren que almas realmente conozcan a Cristo y sean salvados y conozcan a su Salvador, sin tratar de enganchar con promesas de prosperidad y promesas de sanidad y promesas de milagros. Rara la vez, en primer lugar, que la gente llegue a esas congregaciones, pero en segundo lugar, la gente no da, y eso es que la iglesia no está manipulando sus ofrendas. Eso es lo interesante de estos moveres, que la gente es manipulada a dar, y al final llegaron enfermos y salieron enfermos, y todos dicen no importa, porque lo que sale en esas conferencias es que los que subieron a la plataforma, es lo único que enseñan ahí. El que subió a la plataforma, que le dolía la espalda y que ahora según ya no le duele la espalda. Yo una vez, hermano, de nuevo, yo soy culpable de esto. Yo fui, como le dije, si viera mis videos, pregúntele a mi esposa nada más. Ella tiene historias, se asustaría. Yo era el que maromeaba en la plataforma y danzaba y todo. Y no estoy diciendo que eso es malo, pero yo he vivido en ese mundo. Recuerdo una vez que en el grupo de alabanza nos invitó a otra iglesia, la conferencia fue de otra iglesia, nos invitaron a tocar, pero el predicador era alguien que no conocíamos, y él según tenía el don de milagros de hacerte perder peso, y no miento, no predicó, no abrió Biblia, o bueno, abrió, pero la abrió muy mal, o sea, abrió para leer un verso, y simplemente así, o sea, predicó 5 minutos, para leer el verso y mínimo expresar lo que quiso enseñar, que en Hechos 2, la iglesia aumentó de cierta manera, y para Hechos 4, si no me equivoco, la iglesia aumenta 5,000. Y entonces dice, ya ven, ¿por qué aumenta? Por los milagros, y yo tengo el don de hacer perder peso. Y el resto del servicio, no miento, pase la alabanza. Y pasamos todos ahí, siguiendo su show. Y literalmente dijo, corran 7 veces alrededor del auditorio. No le miento. Y todos corriendo. ¿Y quién recibió su milagro? Y habían hermanas que tenían no sé cómo se llaman los pantalones, pero spandex, que son como los de gimnasio, no sé cómo se llaman, pero me entiende, donde obvio que se estiran, o sea, tú los puedes tirar. Y subió una hermana con uno de esos y dijo, yo recibí un milagro, bajé de peso, mira mi pantalón. Y yo, no puedo creer. Y la gente, wow. Porque hermanos, mucho de esto es manipulación. Es manipulación donde el instrumento está ayudando, la música está ayudando. Pero este es el punto de según milagros que existen hoy en día, no es lo que estamos viendo aquí. La sanidad aquí era evidente. La sanidad en estos pasajes es, wow, es algo milagroso. Y la sanidad era instantáneo. La gente sanaba. El que tenía el don de sanidad realmente sanaba. Y lo segundo que quiero que vea de estos pasajes es que la sanidad, ya lo he dicho una y otra vez, no dependía de la fe de otra persona. Ahora, yo sé lo que usted me va a decir, pero ¿qué de Jesús? Porque Jesús y Pablo en una ocasión dice, ¿tu fe ¿qué? Te ha sanado. Wow. La pregunta es, ¿realmente dice eso el pasaje? Vamos a Marcos capítulo 5. ¿Qué de Jesús y por qué Jesús dice tu fe te ha sanado? Mateo 5, verso 24. De nuevo, no podemos leer todo el pasaje. Mateo 5, 24. Recordarán que en el contexto de aquí el hijo de Jairo está enfermo. Sí, Marcos 5, 24. El hijo de Jairo está enfermo. Jesús está yendo hacia su casa para sanar al hijo de Jairo, cuando viene una mujer y se le acerca, y es lo que quiero que leamos. Marcos 5:24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban
pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y este es el punto. Tiene una enfermedad, había tratado todo para solucionarlo y en vez de mejorar con tratamiento médico, con tratamiento de tomar medicamento y todo lo demás, ella está empeorando. Jesús, como nos relata la historia, Jesús sana a esta mujer. Y quiero que leamos el verso 33 para que veamos esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se prostró delante de él y le dijo toda la verdad. Se recordarán, esta mujer toca el borde del manto, de ahí viene la famosa canción, si tan solo tocar el borde de tu manto. Ok, esta es la historia aquí. Toca el borde, Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Porque ha salido poder de mí. Y todos los discípulos dicen, pero te están apretando, mucha gente te ha tocado. Y Jesús dice, no, alguien me ha tocado, fue esta mujer, ella fue sanada. Y nota lo que dice Jesús en el verso 34. Hija, tu fe te ha hecho, ¿qué? Salva. Sí, la Reina Valera lo traduce correctamente. La palabra aquí es sozo en el griego y es salvación. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda, ¿qué? Sana de tu azote. Son dos palabras distintas en el griego original y esa es la idea. Ella tuvo fe en algo, pero no fue en la habilidad de que Jesús podía sanar. La fe es que ella llega a entender algo acerca de Jesús y Jesús dice, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Veamos otro ejemplo, Lucas capítulo 18. Este es Jesús. Hay varias frases en los evangelios, pero muchas de las historias son repetidas. Lucas capítulo 18, verso 35 al 43. Lucas 18, 35 dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha ¿qué? Salvado. No sanado, tu fe te ha salvado. Hay algunas traducciones que usan la palabra sanidad y para mí, honestamente, no afecta la interpretación del texto. El punto que quiero que vean en estos pasajes es, estas personas no tuvieron fe en el hecho que Jesús podía sanarlos. Ellos tuvieron fe en una realidad mayor. La realidad mayor es que ellos creyeron que Jesús, más que alguien que podía sanarles, era realmente Dios encarnado. Cuando la Biblia usa la fe, tu fe te ha salvado o tu fe te ha sanado, la idea no es que tienen fe en Jesús para sanar. Ellos tuvieron fe en que por fin pudieron ver, sus ojos fueron destapados a la realidad de que Jesús es Dios, que más que un simple sanador, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿No me cree? Veamos un ejemplo más. Lucas capítulo 17. Un pasaje antes. Lucas capítulo 17. Quiero leer esto en su totalidad, iniciando del verso 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Cuántos hombres? 10, ok. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Iban,
fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, no era ni judío. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe que te ha salvado. Ahora, de nuevo, hay otras traducciones que dicen tu fe te ha sanado, pero repito, no afecta la interpretación del texto. ¿A qué se refiere esta frase? Este pasaje nos trae la claridad de a qué se refería Jesús cuando decía tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado. Y la implicación nunca fue, de nuevo, esta frase ha sido redefinida hoy en día por aquellos que quieren estafar a la gente y decir: tú no sanaste porque tú no tuviste fe. Este pasaje específicamente argumenta todo lo opuesto a eso. ¿Cuántos leprosos eran? 10. ¿Fueron todos sanados? Sí. Todos fueron sanados. ¿Todos regresaron a dar gloria? No. Solo uno. Y a ese uno se le dijo: tu fe que te ha salvado o te ha sanado. ¿Cuál es el significado de esta frase, hermanos? Cuando Jesús dice esto, vuelvo y repito, nunca fue con la intención de que tú creíste tanto y por lo tanto fuiste sanado. No. La idea es, regresó a glorificar porque vio algo mayor. Vio más allá del milagro de sanidad. Esta persona, sus ojos fueron destapados y pudo ver la grandeza de Cristo, que de nuevo, Él es Dios encarnado. Cada vez que Jesús en los evangelios dice la frase, tu fe te ha salvado, no se refiere a creer que alguien puede ser sano, siempre se refiere a que estas personas creyeron que Jesús era Dios. Que fue lo que Él vino a mostrar. ¿Por qué Jesús hacía milagros? Lo aprendimos la semana pasada. ¿Por qué Jesús hace sanidades? Porque era su manera de confirmar de que Él es Dios. ¿No me cree todavía? Déjeme mostrarle otro pasaje más. No lo vamos a leer. En Mateo capítulo 2, versos 1 al 12, está otro cojo. Y los escribas y los fariseos se molestan. Este es el pasaje donde los amigos por el techo bajan al cojo. Y entonces Jesús sana a esta persona. Los escribas y los fariseos se enojan. Y Jesús le dice a esta persona: ¿qué es más fácil hacer? ¿Decir que tú eres salvo? ¿O decirle a esta persona: levántate y anda? Decir que tus pecados han sido perdonados, o decirle a la persona: levántate y anda. Y luego los escribas se molestaron porque Jesús dice que Él perdonó sus pecados. Ellos dicen: solo Dios puede perdonar los pecados, y se enojan con Él. Entonces Jesús dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir a alguien tus pecados son perdonados? ¿Qué es más fácil? Eso es más fácil. Yo puedo decir: hey, tus pecados son perdonados. No requirió nada de trabajo, pero ese es el punto de Jesús. Él quiere mostrar una realidad mayor. Él dice: tus pecados han sido perdonados, y luego levántate y anda y sana a la persona. Pero Jesús dice lo siguiente: ¿por qué sanó a la persona? Porque este era el propósito del don de sanidad, mostrar una realidad mayor. Y Jesús mismo le dice a los escribas: hice esto para que ustedes supieran que yo, como Dios, tengo autoridad no solo para perdonar pecados, pero para sanar a enfermos también. Y el punto de Jesús en sanar a este cojo era de nuevo mostrar una realidad mayor, que Él es Dios encarnado, que solo Dios puede hacer estas cosas, y por lo tanto Él lo hace con estas personas. Ese es el significado de esta frase: tu fe te ha salvado. De nuevo, el don de sanidad, alguien que podía sanar. El que tenía el don, ¿cuál es la función? Siempre sanaba. No es lo que vemos hoy en día. Si tú traías a un enfermo con alguien que tiene el don de sanidad, no era una probabilidad de 50%, tal vez sana al 50%, al otro 50% no, era 100% efectivo. El que tiene el don sanaba. ¿Y cuál es el propósito?
El propósito siempre fue que nosotros viéramos una realidad mayor. Yo termino con esto. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 3. Lo vimos en los últimos dos dones. El don de lenguas, el propósito era una inversión de Babel, que en Babel todas las lenguas fueron confusas. El don de lenguas fue dado para que las lenguas de nuevo, juntas, unánimes, pudieran entender y declarar a Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores en una unidad. El don de milagros tenía su función, su propósito, que era mostrar y confirmar el mensaje. El don de sanidad tiene un propósito de enseñarnos una realidad mayor. El don de sanidad señala a algo mayor que simplemente enfermedad. El Evangelio de Juan es la conversación de Jesús con Nicodemo, versos 14 y 15. Dice Jesús, explicando el nuevo nacimiento, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ok, ahora entendamos lo que Jesús está diciendo. Jesús, esto es lo que se llama topología, lo que los teólogos llaman topología. Jesús está tomando una historia del Antiguo Testamento y Él está trayendo su cumplimiento final o el entendimiento total. En el desierto, Israel, por su rebelión, Dios manda y ordena que serpientes vayan y muerdan a los israelitas y ellos quedan ¿qué? Envenenados. Tienen una enfermedad. Y entonces Dios, porque es Dios, su juicio siempre va acompañado con su compasión y misericordia. No solo trae el juicio, pero trae la solución al juicio. Y Él instruye a Moisés que haga una serpiente de bronce y le dice a Moisés: alza la serpiente de bronce, y cuando las serpientes muerdan a los israelitas y queden envenenados, es una enfermedad física, cuando vean la serpiente ellos serán ¿qué? Sanados. Inmediatamente sanados, porque esa es la función del don de sanidad. Pero ahora Jesús toma una historia que todos los judíos entendían, incluyendo Nicodemo, que era un fariseo, un líder del grupo del Sanhedrín, y él conocía esta historia, y Jesús toma esta historia y se la aplica a sí mismo, pero él dice: yo seré alzado igual que esta serpiente de bronce, y todo el que crea en mí no será sanado físicamente, sino que será ¿qué? Sanado, pero de una enfermedad mayor. El don de sanidad siempre tuvo la intención no de enfocarnos en enfermedades del cuerpo humano, sino nos señalaban a una enfermedad mayor que todos nosotros tenemos. Hermanos, aquí puede haber gente que diga: yo nunca he tenido cáncer, y gloria a Dios por eso. Hay personas aquí que pueden decir: yo nunca he sido mudo, y gloria a Dios por eso. Pero este don de sanidad quería señalar a una realidad mayor. Y la realidad mayor es que todos nosotros tenemos una enfermedad, y no hay nadie aquí que pueda decir: yo no la tengo. ¿Cuál es? No es el veneno de una serpiente, es el veneno del pecado de Adán y Eva, de que cuando tú y yo nacimos en pecado. Como dice David: en pecado me concibió mi madre. Y entonces el don de sanidad está señalando a esta realidad de que todos nosotros tenemos el veneno del pecado, y hay solo uno que puede sanarnos y limpiarnos y salvarnos de ese veneno, y es Cristo Jesús. Y si tú estás aquí, amigo, amiga, y tal vez estás lejos de Él, o tal vez tus ojos nunca han sido destapados a la realidad de que tú tienes una enfermedad, y no es una enfermedad física, sino es una enfermedad interna, yo quiero dejarte saber que Cristo murió por tus pecados también. Por más malos, por más pecaminosos que sean, por más feos que tú digas que son, que tú puedas sentirte en esta mañana y decir: Dios jamás podría amarme a mí, jamás podría salvarme a mí. Estás mal. Todos
tenemos este problema del pecado, y el don de sanidad nos llamaba a algo mayor, que Cristo vino a salvar a pecadores. Cristo ha venido a salvarte a ti. Da tu vida a Cristo. Hoy es el día de la salvación. Corre a tu Salvador. Arrepiéntete y búscale en esta mañana. El don de sanidad nos señalaba a esta realidad mayor. Todos tenemos el veneno, la enfermedad del pecado. Yo termino con Isaías 53:5. Se lo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Hablando de Jesús, el profeta Isaías, profetizando de Jesús, dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones. Es una manera de decir pecado. Molido por nuestras iniquidades. Otra manera de decir pecado. Transgresiones, iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Eso no está hablando de enfermedad física. Está hablando de, como dice el contexto, del pecado interno. De que la herida de Jesús fue dada para sanarme de mi pecado. Hermano, esta es la función o el propósito del don de sanidad. Que nosotros entendiéramos y viéramos que tenemos una necesidad mayor. Que todos somos pecadores en necesidad de un Salvador. Y gracias a Cristo, porque podemos decir: por sus heridas yo he sido sanado. Amén, iglesia. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por la riqueza de tu palabra. Y yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, el mismo Espíritu que dio los dones, que traiga claridad a nuestra mente. Que podamos ver no a través de la tradición, no a través de lo que hemos sido enseñado, no a través de lo que hemos visto o escuchado, no a través de nuestras experiencias, Señor. Pedimos que tú nos ayudes a entender los dones como tu palabra los ha revelado. Que si vamos a decir que los dones son vigentes para el día de hoy, que mínimo, Dios, nosotros definamos estos dones de acuerdo a tu palabra y no de acuerdo a la cultura de hoy en día. Padre, pero más que eso, oramos, Señor, y te damos gracias, porque tú eres nuestro Salvador. Tú eres el Dios que sana a pecadores. Y te pido, Señor, que tú sanes a pecadores en esta mañana. Que de aquí salgan muchos que puedan decir que realmente te conocieron a ti, y que su fe en ti les haya salvado en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos, y la iglesia de Cristo dice: amén.